Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no tiene tendencia a olvidar los traumatismos más o menos graves que nos llegan todos los días? Los psicólogos lo consideran algo normal en el hombre, una reacción protectora natural para mantener un equilibrio emocional. Pero para evitar este olvido, nuestra invitada de hoy, la escritora francesa Christiane Felipe Vidal, presentaba en París su libro Hacedores de espanto, en el que nos recuerda la colección de dictadores que en los años 70 gobernaban en América Latina, como el argentino Jorge Rafael Videla. La toma de poder de Videla se dio el 24 de marzo de 1976, en un momento de especial convulsión en la política argentina. Para ese entonces, hacía menos de 2 años que Juan Domingo Perón había fallecido y su esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabelita, era quien estaba a cargo. Una figura que no gustaba entre la plana mayor militar y que, bajo la excusa de restaurar el orden, fue depuesta de su cargo. Con el inicio del mandato de Videla comenzó la represión sistemática con el pretexto de restablecer la paz social. Su objetivo eran las guerrillas comunistas establecidas en el norte del país. Sin embargo, la persecución se extendió a militantes izquierdistas, a peronistas e incluso a personas alejadas de la política que tuvieron la desgracia de aparecer en alguna lista de objetivos por error. El método más utilizado era el de la detención arbitraria y posterior tortura en centros militares. Estas vejaciones intentaron ser ocultadas por el régimen, pero tras la caída de la dictadura en 1983 se demostró que no eran casos aislados y, como podemos ver en este mapa, estaban repartidos por todo el territorio argentino y ejercían una represión sistemática en todas las regiones de Argentina a la vez. Estos métodos llevaban al extremo el dolor y el sufrimiento del ser humano. Y tras ellos, en algunos de los casos, estas torturas eran seguidas con el asesinato de los opositores a la dictadura argentina. Estas muertes se daban bajo el mayor secretismo. Después de ser torturadas, algunas de estas personas eran sedadas y arrojadas desde un avión al Río de la Plata. Se estima que en total hay 30.000 personas desaparecidas por esta causa. Muy buenas tardes, Christiane. Buenas tardes. Christiane Felipe Vidal. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Gracias por la invitación. Leyendo tu libro he aprendido que a Videla lo llamaban la pantera rosa por lo larguirucho que era, ¿no? Eso no se sabe, no se sabía, ¿no? No, es cuestión de buscar, ¿no? De buscar el detalle que lógicamente no, buscando por Wikipedia o lo que quieras por Google no vas a encontrar, no tan fácilmente, porque no son, no es lo que interesa a la gente. Y mi libro, justamente, el objetivo era buscar los detalles, ¿no? De la vida personal íntima de esos individuos. Con Pinochet formaban el dúo de hermanos malvados, como les llamas tú, del Cono Sur, pero no se apreciaban realmente, ¿no?, entre ellos. No, para nada, no, porque siempre tuvieron conflictos territoriales, ¿no? Y por lo tanto, si llegaron a actuar juntos fue sobre todo por intereses comunes como el Plan Cóndor, ¿no? Que fue lo que armó a todas esas dictaduras, ¿no? Unió a todas esas dictaduras de América Latina. Lo curioso del asunto es que Jorge Rafael Videla era muy católico, ¿no? Y un católico en principio no comete esas crueldades, ¿no? Es que yo creo que el afán de poder, para él no fue el dinero, fue quizás el único que no estuvo interesado y que no acumuló riquezas, de todos los dictadores mencionados acá, pero era católico y ahí está toda la contradicción, porque católico como lo era, dejó morir, negó la existencia de un hijo suyo y cuando alguien le recordó a ese hijo suyo, mandó a asesinar a su familia, ¿no? Terrible, Sí. terrible. Hablaremos de otros dictadores, pero permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad francesa de Bédarieux, no lejos de Montpellier, Sí. de Béziers, y que eres hija de padre español y madre francesa. Cuéntanos, ¿qué lugar ocupó el español y la cultura española en tu infancia? El único lugar que ocupó fue a nivel alimenticio.
Ah, porque en realidad mi padre fue un anarquista de la columna Durruti, ¿no? Y cuando en 39 se fue internado el campo de Vernet d'Ariège, el mismo campamento donde estaba Arthur Koestler, ¿no? Exactamente. Incluso ambos se enrolaron al mismo tiempo, lo que yo siempre me pregunté si se habían conocido, en qué idioma habrían hablado, ¿no? Koestler y mi padre, que no hablaban francés. Se enrolaron en la Legión extranjera y de ahí, pues entonces el camino de mi padre, quizás es esa contradicción del ser humano que pasa del anarquismo a un sistema militar estricto, porque después era un admirador de Gaulle e ingresa dans les forces françaises libres y después se vuelve militar, ¿no? Y regresa después a la Legión extranjera y hace Indochina, la guerra de Argelia. Entonces, nunca lo contó, pero me pregunto si no vio en esa opción al inicio de la Legión extranjera la forma de, una manera de vengarse de Alemania y de Italia, que habían sido los que habían apoyado a Franco. Quizás. Todo esto me recuerda a la novela de Javier Cercas, Sí. Soldados de Salamina. Ah, El sí, protagonista sí, también pasa sí, 20 años de su vida combatiendo. sí, es cierto, Increíble, ¿no? sí. Qué generación, Sí, ¿no? justamente el título de ese libro que viene se llama Suspiros de España, Suspiros de porque la España. canción que canta justamente es el protagonista cuando es soldado, ¿no? Famoso paso Sí, doble. sí. Cristian, vas a realizar estudios literarios en Montpellier, pero también en Estrasburgo, estudios de español. Es ahí donde empiezas a interesarte seriamente por el español, en Sí, la universidad. sí, realmente, porque el español, mis padres, como todos migrantes, mi padre lo vi muy poco, ¿no? En realidad siempre estaba, yo mandaba a Argelia, entonces yo venía 3 semanas al año, nada más. Pero creo que lo propio de un migrante que quiere integrarse es dejar de lado su cultura. Curiosamente, mi padre nunca habló español en casa. Mi madre lo hablaba, no tan bien, ¿ah? Pero bueno, lo hablaba. Mi abuela materna vivía con nosotros, pero era española. Mis abuelos maternos eran españoles, pero habían venido muy temprano. Y mi abuela se había olvidado español, pero nunca había aprendido el francés. Entonces hablaban una especie de jerigonza que éramos los únicos en entender. Y el español con mi hermana lo tuvimos que estudiar en colegio. No me digas. Sí. Quizás tu padre hablaba catalán, quizás también por haber nacido No, en solo Barcelona, cuando iba a Cataluña. pero hablaba, era catalán hablante, Ah, claro, era de Barcelona, por sí. supuesto. Em, vas a pasar, vas a enseñar español en el colegio franco Sí. peruano de Lima. ¿Cómo sale esa oportunidad de ir a Perú a enseñar francés? Porque mientras estaba estudiando es cuando llegan todos los exiliados políticos, ¿no? Los chilenos, los argentinos. Argentinos justo cuando yo me voy, ¿no? Pero había muchos de Dominica Republicana, etcétera. Y bueno, yo tenía un compañero que era chileno, del MIR. Entonces, bueno, fue un poco el que me formó políticamente, se puede decir, ¿no? Y me sensibilizo en ese entonces en las dictaduras, ¿no? Porque íbamos a todos los festivales de apoyo a los exiliados políticos. Es cuando entro, realmente me abren las puertas, ¿no? De esas dictaduras. Y como yo estaba estudiando español, apenas estaba con ganas de conocer, ¿no? Pero cuando quise ir a conocer, había dictadura por todas partes, menos en Perú. Finalizaba Velasco y estaba Morales Bermúdez. Entonces no se podía hablar de una dictadura, de una dictadura blanda, ¿no? Muy blanda. Entonces, por lo tanto, como había hecho estudio de literatura, estudiamos únicamente lo Real Maravilloso y a Vargas Llosa. Y a mí me fascinó La ciudad de los perros. Y decidí agarrar mi mochila y recorrer los espacios literarios de La ciudad de los perros, y porque también había leído un libro que me marcó mucho de Thierry Malignac, Le Pérou devient-il socialiste. Voilà. Entonces ahí se juntaba todo, ¿no? La política y la literatura. Curiosamente, La ciudad de los perros fue editado por Seix Barral en Sí, Barcelona primero, claro, ¿no? sí. Tuvo el premio Nadal, ¿no? Huías a dictaduras, pero Fujimori llegó poco tiempo después, ¿no? ¿Cómo No viviste mucho tú? tiempo Claro, después, porque Fujimori fue hace como, ya pues entonces, no, en los 80 y 80. sí. Entonces, sí, las épocas, después de Morel Bermúdez, pues entonces sí hubo Belaúnde, fueron gobiernos ya
fue quizás el más honesto y después han empezado los problemas con los presidentes y los gobiernos que le han sucedido, ¿no? Me imagino que en esos tiempos, en los de Fujimori, no era fácil el trabajo de informar durante la dictadura. En tu libro Mujeres en conflicto recoges testimonios de 6 reporteras de Sí. guerra peruanas que arriesgaron sus vidas para informar y para dar a conocer la crueldad y la barbarie humana. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre ellas? Porque como me gusta mucho la fotografía, estaba hojeando un libro y la historia sobre todo, había comprado le Paris Match, un siècle de photos. Ouais, voilà, un siècle de photos. Y entonces cuando empecé a hojear esa revista, que era entonces al inicio de 2000, ¿no? Pues entonces me di cuenta de que casi no había fotos. Algunas mujeres, pero todas eran, las fotógrafas y periodistas eran europeas o norteamericanas. Dije, caramba, no puede ser que no haya latinoamericanas. Empecé a indagar, ¿no? Y en el colegio de periodistas y me dieron una referencia, después otra, y de ahí a poco logré a 2 fotógrafas, ¿no? Vera Lenz, que ilustró entonces, en realidad, cuyas fotos están en la exposición de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y a Morgana Vargas Llosa, la hija de Vargas Llosa, que había cubierto Kosovo, ¿no? Que había hecho Israel, Palestina, etcétera, y después a 4 reporteras que han recorrido, sobre todo Mariana Sánchez Aizcorbe, que 20 años de guerra con, digamos, totalmente independientes, ¿no? Y en freelance, y que habían recorrido las demás también, no solo Perú, sino también toda América Central. Entonces, cubren justamente muchas dictaduras o caídas, ¿no? De gobiernos que luego menciono. Fue un poco el anticipo del libro que viene, porque despertaron mi interés, mi curiosidad sobre lo que me contaron, lo que vieron, ¿no? ¿Conociste a alguna de ellas? ¿Pudiste hablar con Sí, ellas? fuimos amigas. Ahora realmente se ha creado una amistad porque yo las admiro. Eh, Me cu- cu- parece que ¿Cuál de esas historias te impactó más? No sé. Es difícil, imagino. sí, difícil, porque todas han vivido situaciones tan difíciles con una fuerza de carácter, un coraje que admiro. Todas en situaciones distintas, ¿no? No, sería muy difícil seleccionar una. Entiendo. Muestra de que las cosas están cambiando en Perú es que este libro, tu libro, recibió en el 2022 una mención especial en el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Sí, Y además, Perú tiene una presidenta hoy en día, Dina sí. Boluarte. ¿Están cambiando las cosas para las mujeres en Perú? eh, ¿O es maquillaje? sí, hay que luchar mucho, ¿ah? Las que están tratando de hacer que cambien las cosas, denunciando, las persiguen, con Paula Ugaz, ¿no? Que escribió con Salinas, mitad monje, mitad soldado, sobre el sodalicio. Entonces, las que realmente luchan, pues tienen que pelearlo duro, ¿no? Lo bueno es que somos mucho más las mujeres que escriben, y eso me parece estupendo. Fantástico. Precisamente has escrito una decena de novelas, como La flor artificial, que escribiste a 4 manos con Sophie Sophie Canal. Canal, sobre la vida de una poeta peruana poco conocida, Silvia Lee, que pasó por París, ¿no? En los años 30. Yo Sí. no sabía que existiese No, esa claro, poeta. porque no existe. Ah, no, es Es, una es- es ficción. un- es una ficción y la gente cayó en la trampa porque la Yo, gente nos mandaba mensajes diciendo, he buscado a Silvia Lee en Google y no la encuentro, ¿no? tan desconocida era, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa idea de inventar Yo una quería poeta? escribir con alguien, ¿no? Me gusta cambiar los géneros, ¿no? Entonces le había propuesto y ella me dice, quería escribir una novela epistolar. Y Sofía me dijo, no, epistolar no, ¿por qué más bien? Yo tengo una obra de teatro ahí guardada en un cajón, ¿por qué no creamos un personaje? Y entonces creamos ese personaje. Ella se encargó, como es profesora de filosofía, de todo lo que se va para arriba, ¿no? Que vuela, de la ayahuasca, etcétera. Yo por mi pasión histórica, de todo lo que era la biografía, la historia literaria de los años 50, etcétera, etcétera.
Sí, Apasionante, ¿no? Crear sí, personajes. Uno se siente como Dios casi, ¿no? así realmente. Me imagino. Este martes presentabas aquí en París, en un acto organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano de París, tu libro más reciente, Hacedores de Espanto. Era necesario un recordatorio cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Ujú. Recordar que existieron esas crueles dictaduras en América Latina. Sí, a mí me parece indispensable porque para mí el deber de memoria es indispensable, es vital. ¿Ah? Y sobre todo respecto a las generaciones jóvenes. A veces en Perú uno pregunta, hubo un reportaje, ahora como 3 o 4 años, a la salida de la Universidad Católica, una de las más importantes, ¿no? Preguntaban a los alumnos, ¿sabe quién era Montesinos? Ya que era, digamos, el alma negra, ¿no? De Fujimori. No, no sabía. O sea que le daban nombres, Velasco tampoco. Es curioso porque era una historia bastante reciente, ¿no? Que no sepan, Velasco ya está, me parece, en los libros de historia, debe estar, ¿no? Claro que Fujimori no está, esa época, y actualmente acabo de entrar, sí, el, han decidido que la historia de Fujimori, ya puedes imaginar bajo qué formará parte de los libros en colegio, de la enseñanza de la historia en colegio. Increíble, ¿no? Da miedo, porque sabemos quién decretó esto. Terrible. Quizás la extrema derecha y la derecha tienen interés en que se olviden esas cosas, ¿no? Sí, Para claro, poder por volver, supuesto. ¿no? Claro, la hija está detrás, ¿no? Nos quedan 4 meses antes de los Juegos Olímpicos de París. Si hiciéramos una clasificación de dictadores teniendo en cuenta su crueldad, ¿quién ganaría la medalla de oro? Uy, 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 uy. Es Imposible, que claro, no, quiero es decir. imposible ver todos, fue tal la crueldad, casi la ingeniosidad en la crueldad, lo que podían inventar y el sadismo, porque se deleitaban. Uno pedía que le pusiera el micro, ¿no? Junto en la sala donde torturaban. Sí. ¿Cómo un ser humano puede reaccionar de esa manera? No, no, ninguno, porque cada uno tuvo su faceta de dictador y de crueldad, pero tenía otra faceta que iba empeorando ese lado, ¿no? Y siempre era una faceta distinta. Por ejemplo, por el lado de Duvalier era el vaudou, era el tonton Macoute, por el lado de Stroessner era otra cosa. Entonces siempre había algo que iba aumentando. Y cuando no eran ellos, eran las esposas, como la esposa de Pinochet, ¿no? Terrible. Quizás Sí. el más megalómano fue Trujillo, ¿no? Que cambió el nombre de la capital por Ciudad Claro, Trujillo. todo, había un Nadie había monte, hecho eso sí, antes. había un monte Trujillo después, ¿no? Todo, y además de Trujillo y toda su familia, como lo llamaba el periodista, la hermandad de las bestias, ¿te das Terrible. cuenta, no? Eran 12 hermanos, todos tan enfermos, los unos como los otros. Terrible. Para este libro has recurrido a canciones, Sí. a obras de autores como Cardenal, Ernesto Cardenal, Roberto Bolaño y tantos otros. Ha sido difícil encontrar cosas nuevas. No, en realidad, esos autores los tenía ya, ¿no? Em, donde lo que sí descubrí fue a través más bien de notas periodísticas. El lado periodístico no lo tenía a la mano, pero todo lo que era novela lo tenía. Por lo tanto, tenía en la mente quién había escrito sobre el dictador o quién más bien había sido, porque esa es la intención. Yo quise perfilar al dictador a través de sus víctimas, ¿no? Entonces, eso cubría efectivamente todas las artes, ¿no? La literatura, la música, el teatro, etcétera. Y entonces usé esos textos y el periodismo, ¿ah? Porque fueron los que más sufrieron finalmente la dictadura de los periodistas porque denunciaban, ¿no? Por supuesto. Entonces, pensé que lo más adecuado era justamente usar sus voces para ilustrar la ignominia, ¿no? De sus gobiernos. La situación internacional, Cristian, y sobre todo el auge de la extrema derecha aquí en Europa y en Estados Unidos también, no son buenos augurios, ¿no? Para América Latina, para la democracia sobre ¿No? todo.
No, es cierto. Pero es como una ola, ¿no? En que tú tienes súbitamente una serie de gobiernos, como si realmente hubiera un contagio, ¿no? De gobierno de izquierda en todas las regiones, y súbitamente pasan 10 años y ahora viene una ola, ¿no? Salvo 2 o 3 países, ¿no? Más bien Venezuela. ¿Y qué más? Bolivia, no, Bolivia ya no. Entonces son muy pocos y viene la derecha de nuevo, ¿no? Lo vemos en Perú, lo vemos, sí, la excepción es Chile por ahora, ¿no? Sí, pero es inquietante porque realmente sentimos que de nuevo hay un aumento de la presión o una pérdida de democracia. Quizás no son tan lejanas las dictaduras, eso puede actuar como escudo, ¿no? Para tentaciones autócratas, quizás. En Brasil, Chile, Sí. precisamente ahora son muy democracias de izquierda casi. Sí, es cierto, pero son realmente, digamos, ¿cómo decir? La cible, ¿no? Realmente El blanco, el claro. blanco de toda la oposición que es cada vez más fuerte, ¿no? Uno se da cuenta, se sienten fuertes y efectivamente arremeten contra todos los que denuncian, ¿no? Entonces, bueno, hay esos gobiernos, pero se tambalean, ¿no? Porque eh, tú sientes que alrededor, ¿no? Y los intereses son tales que uno se pregunta en qué momento, si viene un Trump, ¿no? ¿Qué va a hacer con esos países, ¿no? Donde hay una izquierda que todavía sigue funcionando. Un nuevo plan Cóndor, quizás. Dios Sería mío, terrible, ¿no? sería Que horrible. llegásemos a eso. En fin, pues ya lo saben. Hacedores de espanto, libro de la escritora francesa Christian Felipe Vidal, ha sido editado en Lima por Cocodrilo Ediciones, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Cristiana, Bueno, por haber gracias a ti, contado Jordi. cosas Gracias tan a interesantes. RFI. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Ya, Latina. fabuloso. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.